La mesa con Raúl Frías Lucio. Muchas reacciones sobre el tema Trump y desde luego estas órdenes ejecutivas, los decretos que inmediatamente firmó el presidente Trump de los Estados Unidos, y hay algunos que nos afectan directamente. Yo diría que son 4 los que de alguna forma tienen una injerencia directa y el gobierno mexicano ha venido respondiendo pues como puede a cada uno de estos decretos, y de eso estaremos comentando con Eduardo Manzanares, nuestro analista de este día en el tema sobre la mesa. Eduardo. ¿Qué tal, Raúl? Qué gusto saludarte. Vaya que tenemos enfrente un tsunami llamado Donald Trump, que a diferencia de hace pues ya 8 años, los 4 años de Biden y desde el inicio de su primera administración, pues yo le veo cosas muy similares, pero también muy diferentes a la vez. Seguimos viendo al mismo Trump, el buleador, el agresivo, el que, como dice en su libro, tira muy arriba y de ahí parte para tratar de negociar. Sin embargo, es un concepto y un contexto completamente diferente. Prácticamente ha desmantelado lo que hizo Joe Biden a lo largo de estos 4 años con los decretos que firmó ayer o con las órdenes ejecutivas que firmó el día de ayer. Y algo también muy importante, Raúl, no tiene contrapesos prácticamente Donald Trump ahora en el gobierno estadounidense. Si bien los demócratas ya empezaron a levantar denuncias en contra de estas órdenes ejecutivas, pues no van a pasar en ni en el Congreso, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja. Simplemente todo es republicano, todo es pro-Trump. Y aparte la sociedad, estamos viendo un Donald Trump que en la elección anterior no ganó el voto electoral, pero sí ganó los votos, no ganó el voto popular, ganó los votos electorales. Y en esta ocasión está con ambos votos a su favor, tanto el popular como los electorales. Y esto le da una fuerza muy distinta, Raúl, a la que tenía anteriormente. La otra, que no tiene el Congreso a su favor, ¿no? Y esto es lo que lo hace diferente desde mi punto de vista. Sí, tienes todas las razones. Si te parece, vamos analizando cada uno de estos temas. A ver, de que es un hombre nacionalista, que es un hombre populista, que es un hombre conservador, no hay la menor duda, y es como de alguna forma va a trabajar, pero me parece que sí, estás marcando un punto que va a ser la gran diferencia, es que hoy tiene todo a su favor. Y vámonos, si te parece, a este primer decreto, este primer acuerdo, órdenes ejecutivas, como le llaman, que son decretos que el presidente tiene facultad para poder de alguna forma aplicar. Y ayer se la pasó firmando, regalando plumas y bueno, o sea, una dentro de la festividad de la toma de protesta de este hombre. Pero a ver, vámonos más allá de las palabras, de los discursos, ¿sí? Vámonos exactamente a los hechos, ¿sí? Y hay hechos que en el tema migratorio ya hay una afectación inmediata, que fue precisamente la suspensión de la aplicación que permitía a los migrantes, a quienes buscan llegar al sueño americano, a través de la aplicación para solicitar asilo político. Ese quedó suspendido y eso lamentablemente es lo que hemos visto en las últimas horas de muchas familias que ya tenían su cita, por lo menos digitalmente, para luego tener la entrevista con el personal de la frontera, y lamentablemente esto ya quedó inhabilitado. Un primer efecto de inmediato que sí lo estamos resintiendo, porque muchos de ellos están en México, y entonces, bueno, esto es parte de lo que sucede. Este primer decreto que nombra emergencia nacional en la frontera con México, que pretende detener la migración ilegal y que, bueno, precisamente dice Trump, se suspende el captura y libera. Ahora, dice, se convierten en criminales quienes intenten de alguna forma pasar a los Estados Unidos, y de alguna forma anuncia que habrá tropas también en la frontera. Habrá que esperar. Pero me parece que este es un punto fundamental, importante. Toda acción tiene que venir acompañada de acciones y de dinero. Y eso es lo que me parece va a ser la gran diferencia de lo que hizo en el 2019, si no me equivoco, sí, a la situación actual que tú muy bien lo has ubicado.
Exactamente. En el 2019 Donald Trump se topó con el Congreso, que es quien se encarga de ofrecer los recursos, un Congreso demócrata en su mayoría, y no le permitió concluir esta acción de la declaración de emergencia nacional en la frontera sur. Ahora, pues este Congreso es republicano y pro-Trump. Esa va a ser la gran diferencia, Raúl. Y mira algo, un detalle bien interesante que va a tener repercusiones inmediatas, tal y como tú lo estás diciendo, y coincido contigo. Todo el que ingresa a los Estados Unidos de manera ilegal será tratado como criminal. En la administración anterior, Donald Trump tenía una diferencia muy grande con Joe Biden. Joe Biden deportaba a aquellos inmigrantes que tenían entre los 0 días, es decir, recién llegados, hasta el año de estar en los Estados Unidos, y los deportaba. En los 4 años de Donald Trump anteriores, el promedio de permanencia en los Estados Unidos de las personas deportadas, mexicanos o no, era de 20 años, es decir, de toda una vida en los Estados Unidos. Es decir, esta parte que es la humana, en donde rompe familias, en donde quiebra todos el núcleo familiar, se me hace muy raro siendo pues tan conservador como lo es, y al grado de decir, a ver, vamos a cambiar, que ahí sí se va a batallar un poco porque hay que modificar la Constitución, en el que se modifique el que la persona que nazca en los Estados Unidos se considere ciudadano americano si es que sus padres son ilegales. Entonces, vienen cuestiones de trato inhumano, desde luego que sí, y también viene el desconocimiento de muchas organizaciones internacionales. Así como se salió del Acuerdo de París, pues con la mano en la cintura se sale de la ONU, o con la mano en la cintura se sale de cualquier otro que impida sus planes para los próximos 4 años. Claro. Sí, a ver, sí, vamos a ver esto. Y es exactamente lo que para México puede ser una grave crisis humanitaria. ¿Por qué digo esto, Eduardo? ¿Por qué puede ser esto? A ver, estaba escuchando a la secretaria de Gobernación hoy en la mañanera, estaba escuchando al canciller, estaba escuchando a la misma presidenta. Sí, estamos preparados para recibir a los deportados y también atender a los migrantes que siguen llegando de todas partes del mundo, Venezuela, Cuba, sí, de África, de Haití, de todos lados, y que llegan a México y que siguen entrando por el sur para tratar de llegar a la frontera norte. Y México está implementando este programa que atiende a dos sectores. Uno, a los connacionales que pueden ser deportados, que todavía no hemos visto esto, pero que lo podemos ver. Y la otra es que, de acuerdo a lo que dice el gobierno mexicano, la política migratoria con los extranjeros es recibirlos y deportarlos o regresarlos a su país de origen. Eso tiene un costo. Y desde luego va a ser importante porque son muchos los que de alguna forma, aunque las cifras que estamos viendo en esta gráfica que presentó hoy en la mañanera de la presidenta, señala que está en un nivel muy estable los contactos, como le llaman, con los ilegales. Pero la realidad, Eduardo, es que es un discurso completamente demagógico el del gobierno respecto a la atención de los migrantes. A ver, tú y yo, que somos empleados, trabajadores de una empresa, que pagamos nuestro seguro social, que nuestra empresa paga la parte proporcional, los servicios son insuficientes, están saturados. El IMSS Bienestar no se da capacidad para darle. Ayer mismo en el aeropuerto de la Ciudad de México, padres de niños enfermos de cáncer cerraron el aeropuerto de la Ciudad de México porque no hay medicamentos, en Oaxaca no hay insumos, suspendieron operaciones y el gobierno dice, vamos a darles atención, el Seguro Social los va a atender. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué médicos? O sea, ¿en qué clínicas? A ver, por eso digo que es un discurso demagógico que en la atención a salud habla el gobierno mexicano.
Claro, y aquí es donde le falta energía al gobierno mexicano, más allá de ese populismo y esa demagogia de México. Históricamente ha sido un país que da refugio a todas las personas que así lo soliciten. México tiene que ponerse a pensar en algo, y tú lo estás poniendo en la mesa de una manera extraordinaria, Raúl. A ver, la Secretaría de Salud tiene menos recursos en el presupuesto actual. La Secretaría de lo que es el Instituto Nacional de Inmigración tiene una reducción también en su presupuesto, en el presupuesto de egresos de la Federación del 2025. El Seguro Social no se está dando abasto, no han firmado ni siquiera los contratos para los medicamentos, los insumos, para los hospitales que tienen que subrogar los tratamientos contra el cáncer, y todavía hablan de darles seguridad social a estas personas. Pues simplemente se las podrán dar, pero tarde o temprano se va a tener que pagar. ¿Y cómo se va a pagar eso? Pues con mayor deuda. Hay que recordar, tan solo antes de que finalizara la administración de Andrés Manuel López Obrador, Raúl, el Instituto Nacional de Migración dejó de enviar a sus países de origen a los migrantes deportados de Estados Unidos porque se quedó sin recursos. Ahora el instituto tiene menos recursos que en el 2024. Dicen. Entonces, pues no, sí, lo van a ver cuándo lo hacen, ¿no? Pero fue claro el trato que lo dijo y lo que firmó ayer Donald Trump. Vamos a permanecer, el que se quede en el México. Y hoy la presidenta, sí lo tengo que reconocer, fue una respuesta centrada, ecuánime, pero cuando habló del quédate en México prácticamente lo reconoció, aunque dijo que los iban a deportar, pero no sabemos cuánto tiempo. La respuesta de cabeza fría, ¿a eso te refieres? Cuando la dice, vamos a hacer cabeza fría. Cabeza fría, pues es desde el principio, pues se necesitaba una cabeza fría frente a un buleador como Trump. Claro, y ahí es donde yo insisto que le podría faltar, Raúl, perdón, ahí le podría faltar contundencia a la presidenta y al gobierno mexicano de decir, tú deporta a quien quieras, a los mexicanos los recibimos, pero a todo ciudadano que no sea de México, mándalo directamente a su país de origen. Haya entrado por donde haya entrado. Por eso, a ver, me parece es que México es un país humanista. Sí, pero a ver, si no podemos dar seguridad social a quienes pagan el seguro social y el sector salud, que pues sale del presupuesto de los que sí pagamos impuestos. O sea, es un discurso demagógico en lo que se refiere a esto. Vámonos al otro decreto. Así es. Vámonos al decreto de los grupos terroristas a los cárteles de la droga. A ver, si nos envolvemos y el gobierno mexicano se envuelve en la bandera nacional, es que no vamos a permitir injerencias y soberanía. A ver, me parece, si México estuviera mostrando que tiene capacidad y quiere hacer la lucha contra el crimen organizado, contra los narcotraficantes, pues se vería, ¿sí?, los resultados. Cerramos el sexenio de López Obrador como el más violento de homicidios. Tenemos entre 25 y 30 mil muertos al año. Los grupos criminales cogobiernan en muchos municipios del país. Entonces, ¿por qué no hablar mejor de cooperación, de vamos a combatirlos juntos, vamos a utilizar la tecnología que tienen, vamos a realmente a detener y a utilizar, congelar cuentas, decomisar bienes, o lo que realmente se puede hacer, y dejar ese discurso nacionalista de decir es que somos un país soberano? Sí, pero la inseguridad en este país lamentablemente está presente. ¿Por qué no hablar de cooperación mejor? ¿Y cómo le hacemos para que se combata estos crímenes de verdad? Porque a veces pareciera como que no se quiere combatir mucho a los grupos criminales, ¿eh? Así es. Mira, déjame planteo primero lo que puede representar o llega a representar esta firma, este decreto, este acuerdo de Donald Trump de la designación. Permite al gobierno estadounidense ocupar herramientas mucho más agresivas contra los grupos criminales. Potencialmente podríamos hablar de alguna incursión militar. Potencialmente, nadie está hablando de una incursión militar. Pero es bien fácil para México, Raúl,
irnos por ese falso nacionalismo, envolvernos en la bandera de Juan Escutia y decir, un soldado en cada hijo te dio y vamos a defender la soberanía. A ver, México es un país soberano y esto lo sabemos, pero vamos a la demagogia, vamos al populismo, vamos al querer cerrar filas cuando desde el gobierno mexicano mismo se generan divisiones y enconos. No, este es un falso nacionalismo y hay que atacar las finanzas de los grupos criminales. Así lo interpreto yo, este acuerdo firmado por Donald Trump. Van por las finanzas de los grupos criminales, sea quien sea. Sí, y eso de alguna forma pues también hay que hacerlo desde México. Aquí el tema, no nos hemos enterado que estén congelando bienes, no nos estamos enterando realmente de que tienen las herramientas para congelar las cuentas, los bienes. Sí. ¿Por qué no se hace? Sí, entonces, en fin, me parece que sí hay una afectación directa, la vamos a ver. Sí, ojalá se transforme en oportunidad para tener mejor seguridad, mejores servicios de salud, mejores servicios de educación y todo lo que de alguna forma a veces, Eduardo, sí vamos y observamos los mexicanos y que a veces en este falso nacionalismo pues parece que se ataca de otra forma o se está hablando a un sector de la población que quiere escuchar eso, pero que en realidad en la práctica no sucede y no vemos esas mejoras, ¿no? Así es, y bueno, pues yo solo veo que un debilitamiento de las instituciones mexicanas, a final de cuentas, no se está volteando a ver al mercado interno, no se está volteando a ver la fuerza que tenemos en México y estamos demasiado preocupados por Trump. De acuerdo contigo. Gracias, Eduardo, nos vemos mañana. Hasta mañana, buenas tardes. Un saludo. Gracias por estar en el tema sobre la mesa. Vamos a seguir informándole de lo que está sucediendo en el país y en el mundo, desde luego, a través de Mega Noticias. Gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.